Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Me ha avisado Inés unos segundos antes de que sonara nuestra sintonía de que iba a arrancar con una energía que os ibais a cagar. Esto es milagroso, no os hacéis una idea, la verdad. No, lo milagroso, ¿sabéis lo que es? Que estáis ahí en vuestras casas gozando probablemente pues, de una calefacción central, estáis gozando de una sanidad pública, estáis gozando de tantas y tantas cosas que se han conseguido gracias a que España inició un largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia. Y ya esto se tiene que decir en mayúsculas. En 2025, 50 años después, estamos recordando el inicio de ese éxito colectivo y estamos celebrando ese país plural, ese país democrático en el que nos hemos convertido. Hoy, 20 de noviembre, no celebramos a los fascistas de José Antonio Primo de Rivera ni de Francisco Franco que trajeron a España toda esa hambruna, toda esa guerra y todo ese desorden, ese caos y esa desgracia. Eso es lo que le trajeron. Aunque hoy estén, bueno, pues esos sectores especialmente afines a regímenes totalitarios que parece que desconocen absolutamente cómo funcionan las cosas y atribuido, ¿no?, como ese 20N a estos partidos, pues mira, sencillamente venimos a decirles que en nuestro nombre no, que esto no es así y vamos a hacer un programa especial, Nerea, del Comisionado de España de los 50 años de España en libertad, que nos apetecía mucho. En colaboración con ellos, divino, encantadas, estamos escalofriadas como estáis vosotras con todas esas noticias de gente joven, de Gen Z levantando el brazo y yendo a manifestaciones franquistas y diciendo que aquello tampoco les parecía tan grave. Yo creo, Inés, que esto es fruto como de una cierta laguna de educación sobre la historia reciente de España, ¿no? Que como que los chavales no saben, nosotras lo hemos tenido en casa, por nuestros padres, por nuestros hermanos mayores, que les pillaba más reciente, pero estos chavales no saben que la dictadura fue una época de represión en la que se metía en la cárcel a opositores políticos, a personas por su orientación y su identidad sexual y a personas de manera arbitraria, que había un ambiente de vigilancia, que había un ambiente de represión, que había un ambiente de machismo, que era propiamente una dictadura. Las ansias de orden de ciertas... Yo realmente creo que esto no es tan generalizado y que hay muchísima veinteañera y muchísimo veinteañero, y lo vemos en las universidades. Por supuesto. Cuando llega Vito Quiles y le responden, mira, porque son listísimas nuestras chicas. Hombre, por supuesto. Son listísimas y sois listísimos. Y le responden... A ver si de tanto a las universidades, sin ninguna convocatoria a ese hombre, se le pega algo, porque vamos, que ese señor esté en las calles hablando, increpando y difundiendo bulos con libertad es gracias a lo que tenemos hoy construido en la democracia y en la pluralidad. Y si ese señor todo lo que reclama fuese lo que efectivamente tuviese, ese señor no podría salir ni de su puta casa. Entre otras cosas porque también tampoco es español. Tampoco es español y esto italiana. No es la ley del más fuerte. Esto es la ley de la justicia. Esta es la ley de, insisto, la democracia y del consenso y de la pluralidad. Esto no es la ley del más fuerte. Porque si no, esa señora especuladora del barrio de Lavapiés le hubiese ya cogido un negro nigeriano que evidentemente es más fuerte y evidentemente es más joven, le hubiese pegado una patata y le hubiese tirado por las escaleras. Entonces, señora Rogelia, que es usted una absoluta y profunda antipática, deshumanizadora de personas, que usted esté hoy aquí también es gracias a la democracia. Y yo estoy así hoy. Así estás hoy, divino. Gritona. Pero estás de 20N. Estoy de absoluto y profundo 20N. Tal cual, no hay retroceso, chicas. No way out. Vamos con cosas franquistas. Lo que ha pasado estos días. Los neofascistas de neofascistas organizan una cumbre en Madrid por el 20N. Madrid será escenario otra vez de una cumbre internacional de grupos neofascistas europeos el 23 de noviembre. La organiza, vas a flipar, Inés, con el nombre de esta gente, la organiza la Alianza por la Paz y la Libertad. ¿Qué?
¿La paz para quién? ¿La libertad de quién? Bueno, porque se buscan esos namings, pero esto es como Angie Corín cuando habla de que se ha leído el programa de Vox y que cree que es el más justo y el mejor. Oiga, que lo ponga en un papel no quiere decir que sea verdad, que es usted tonta. O sea, es Angie que Corín es una rapera que hay que decir las rapera- cosas abiertamente. Rapera de derechas. Lo que es lo que es lo que es. Sí, O la verdad sea, que le lo que ves faltan es lo que hay. a mi Cuando niña no le hace falta. falta ni de decir de derechas. O sea, es que tú abres eso y tú dices, bueno, en fin, Sí, la no guerra tiene- de la atención del siglo XXI. ¿Qué te voy a contar, querida, que no sepas? Este encuentro organizado por la Alianza por la Paz y la Libertad es una red continental de organizaciones xenófobas liderada por un ultraderechista italiano que se llama Roberto Fiore, que es líder de Forza Nuova y presidente de APF, que ha expresado su voluntad de convertir la alianza en un movimiento, esto es gravísimo, ¿vale? En un movimiento activo con acciones concretas, o sea, con acciones de calle. En el programa pasado vimos que lo que quieren decir con esas acciones de calle son acciones ilegales, son acciones paramilitares y son acciones que no se pueden llevar a cabo y que tienen que ver, por ejemplo, con la desocupación, porque detrás de estas empresas que ofrecen servicios ilegales están muchos de estos grupos neofascistas. Bueno, Habla del lugar de encuentro, por favor. No, háblame tú del lugar de encuentro. Vale, el lugar de encuentro en Claro. Madrid es un sitio que parece una librería normal por fuera, pero luego si entras flipas porque hay estanterías de la División Azul y de Primo de Rivera. El lugar de encuentro en Madrid, bueno, todavía se mantiene en secreto, pero el pasado se celebra en un sitio que se llama Espacio Ardemans, que comparte dirección con la sede de Falange Española. Espacio Ardemans, como os decía, parece una librería normal, pero tú pasas por la puerta y dices, ¿qué hacen todos estos pequeños veinteañeros, todo hombres, porque lo he visto con mis Correcto. propios ojos, todo hombres? ¿Qué hacen estos pequeños veinteañeros aquí? ¿Qué regalarán? ¿A qué clase de videojuego estarán jugando? Estarán jugando al videojuego de la regresión al momento más oscuro de la antidemocracia. Este es uno de los espacios que circulaba en aquellos cartelitos que compartieron muchos influencers con las direcciones para entregar ropa, mantas Y comida para la Dana. y comida para la Dana. Entonces, si tú te acercabas ahí, te dabas cuenta de que algo raro pasaba, insisto, por todos estos libros sobre Hitler, que tiene ahí dentro como si fuera una cosa normal. Y entonces, con muy buenas intenciones, y páginas y medios compartieron sin comprobar algunos espacios como este que sencillamente corrieron a poner su dirección y que pueden no pueden no ser seguros, que no son seguros para mucha Para gente. mucha población. Insistí con Stories en el momento de la dona, de decir, chicos, dejad de difundir esto porque lo hacéis con buenas intenciones, pero si vuestra amiga la Trana o yo misma se acerca ahí, a lo mejor le meten una paliza o una persona en situación irregular. Bueno, otros actos profranquistas que se están desarrollando en el día de hoy, porque esto es claro, esto es como el mad cool del franquismo, pues esta cumbre internacional y la plataforma 2025 es esta principal organización promotora de estos actos que surgió en abril de este mismo año con el propósito de contraprogramar los actos oficiales del gobierno. Fíjate tú, ¿verdad? Con lo fácil que sería que todos estuviésemos tranquilos conviviendo en paz, armonía y libertad, como dicen vuestras siglas. Sin embargo, pues preferís contraprogramar cualquier cosa. Bueno, pues estupendo. Ha movilizado también a 1.400 adhesiones a su manifiesto fundacional y estos documentos describen la Ley de Memoria Democrática como un instrumento destinado a localizar, señalar, amordazar y condenar a la muerte civil a patriotas españoles. Bueno, todas estas, o sea, no voy a hablar de la Fundación Francisco Frankenstein ni todas estas cosas porque ya me parece como de pelos de punta, pero Es que es muy tarde cómo es de para que fuerte eso que la siga Biblioteca existiendo. Nacional haya cogido un acto de presentación de la 100 edición del libro Camino de José María Escrivá Balaguer, el fundador del Opus Dei, el Opus Dei es lo que es, del Opus Dei, que ha conseguido, o sea, directamente ha conseguido ese espacio, Nerea, ahí lo llevas. Y Javier Ortega, ex consejero de Cultura de Castilla y León, pues lo ha presentado. Mirad, yo, Nerea, hay un momento en el que cuando, bueno, pues todas estas adhesiones, todas estas cosas, todos estos llamamientos, cuando sea... Mira, no tienes que hacer como demasiada búsqueda para entender que las grandes fortunas de este país, los grandes caseros, o sea, todos los problemas que tú tienes y que te atraviesan a lo largo de tu día,
vienen de unas fortunas que sobrevivieron, evidentemente, por una cuestión absoluta y profundamente política, al asedio de este país. Es así de sencillo. Si tu apellido es García, es Hernández, es Pérez, es muy complejo, pero la realidad es que vendrás de una familia a lo mejor obrera, con suerte, y ese pequeño ascensor social. Todos los problemas que tenemos es esas grandes fortunas que se hicieron asediando, quitando, robando y diezmando a la población civil. O sea, todos los supervivientes de la memoria histórica, que fueron por una cuestión política, han acaparado nuestras instituciones, nuestras grandes empresas. ¿De dónde te crees que viene Ferrovial? ¿De dónde te crees que viene Telefónica? ¿De dónde te crees que vienen todas estas grandes multinacionales? ¿Quiénes son sus directivos? O sea, no hace falta hacer grandes... ¡Hoy! Vete ahora que está el Pérez Llorca, ¿no? Sobre la mesa con el tema de la Comunidad Valenciana. Idem. Entonces yo lo único que pido los jueces, amor, los jueces, la gente que ha tenido dinero, claro, o sea, obviamente un juez, pues lo de siempre, ¿no? Que ha podido estudiar hace 30 años, pues usted me dirá quién es. O sea, una persona que se acababa de levantar ahí en Palomeras la casa con ladrillos de adobe para poder dormir, no. O sea, por favor, preguntad a vuestros abuelos o a vuestros tatarabuelos o que os cuenten vuestros padres qué les decían los suyos. Que la gente estaba comiendo hierba porque no tenía nada que llevarse a la boca. En Madrid la gente estaba, pues lo digo por mi abuela era, atención, mi abuela por parte de madre, ella era sirvienta con 6 años en una casa. Con 6 años. Con 6 años y comían perro. Una vez a la semana. ¿Vale? Esta era la alimentación que tenía mi abuela. A mí no me jodan. A mí no me jodan. Esta es la España ordenada. Ignorantes. Esta es la España ordenada por la que se está extendiendo, respondiendo a intereses políticos muy actuales, por la que se está extendiendo, no voy a utilizar la palabra nostalgia, porque la gente joven no tiene la capacidad de tener nostalgia por un tiempo que no vivieron, pero les están vendiendo un posible orden en el que había los roles de género estaban bien distribuidos, en el que no tenían que pensar en nada, en el que todo el mundo tenía su casa. Chicos, no era así. En ningún momento fue así. Es una época de represión y sufrimiento sobre la que os tenéis que enterar un poco mejor. O sea, y no puede ser que os enteréis con un TikTok de 1 minuto. No funciona así, bebés. Vamos con... y todo esto en torno a figuras, en torno a cosas. O sea, sencillamente estamos en la época de mayor información, pues os instamos, os interpelamos a que leáis libros de historia, que por cierto también, tengo que decir, los supervivientes que escribían la historia también eran los que eran. Con lo cual, de ahí, con extrema importancia, que defendamos las universidades públicas y las investigaciones que se hacen ad hoc, porque si no, evidentemente, otra vez vuelta la burra al trigo. Entonces, cuando te cojan y te salte ese pequeño TikTok o le ha saltado a tu hermanito pequeño de 17 años y que digan que no te engañen. No, que no te engañen a ti. Al que te están engañando es a ti. Otra cosita que quería decir. La Real Casa de Correos declarada lugar de memoria tras años de enfrentamiento entre gobierno y Ayuso. Esto ha pasado también. Es que era un lugar de tortura. Era un lugar de tortura y como tal se tiene que poner una placa y esto también es parte de la memoria histórica, el identificar los lugares. Hace mucho que este proceso empezó en 2024. La Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de Memoria Democrática inicia un expediente y Ayuso lucha por impedirlo. Le interesa muchísimo que se borre esta memoria histórica por sus propios intereses políticos y porque el PP siempre ha sido bastante tibio al hablar de la dictadura. La Comunidad de Madrid incluso ha liderado una batalla legal para impedir esta declaración. Ha declarado que tratar de vincular a la Real Casa de Correos con una pequeña parte de su dilatada historia, llamar pequeña parte de su dilatada historia al hecho de que en ese edificio se torturó a gente, es grave. En otros países esto está normalizado, chicos. O sea, en otros países hay museos, las fosas se han excavado, hay reconocimiento, en otros países europeos. Es que no lo podéis seguir utilizando y si os está funcionando es porque estáis diciendo mentiras. El gobierno autonómico sostiene que el edificio ha sido por encima de todo escenario de la convivencia de múltiples generaciones y que su identificación con la dictadura supone una interpretación sesgada de la historia. Yo me pregunto por qué les da tanto miedo reconocer una realidad.
Bueno, pues me entiendo imagino que es porque les pérdida viene de bien privilegios. No, porque les viene bien la manipulación y que se olvide, y les viene bien también que en los coles y en los institutos jamás se llegue a lo que pasa a partir de 1936 Es y que los espectacular. chavales te digan que la seguridad social se la inventó inventa Franco y no existe Federica Montseny, por ejemplo, no existe Federica Montseny, que era anarquista. Esto existe desde los años 30, la seguridad social para proteger a los obreros. Os cuelan unas mierdas impresionantes. Vamos con el tema del día, que es básicamente este. El tema del día. Bueno, 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco y el fin de la dictadura en España. Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno en ese momento, pues informó a los españoles del fallecimiento del jefe de Estado con aquel "españoles, Franco ha muerto". El pequeño sollozo te ha faltado. Es españoles. Franco ha muerto. Franco ha muerto y ahora están saliendo un montón de documentales. Bueno, se va a sacar un documental, de hecho, de que a lo mejor llevaba muerto no sé cuántos días, pero bueno, nos importa bastante poco porque durante la Guerra Civil y especialmente los primeros años del franquismo se produjo una represión feroz. Aunque la cifra total de víctimas mortales varía según las fuentes, hablamos de centenares de miles de muertos en campos de concentración, en ejecuciones extrajudiciales, en prisiones y, por supuesto, hubo centenares de miles exiliados también. Se estima que en España existen alrededor de, atención con la cifra, 6.000 fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo. Es decir, desde donde tú estés ahora, a menos de 100 kilómetros, tienes, según el mapa que han sacado las fuentes de Radio Televisión Española, una fosa común. Solo nos supera Camboya en número de fosas comunes. Eso es una barbaridad. Y el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, alberga la mayor fosa común de España, con más de 33.000 cuerpos de muertos de ambos bandos. ¿Qué pasa justo después de la muerte de Franco? Pues que un poquito antes se había montado una movida llamada la Operación Lucero. Y es que el régimen había planteado un protocolo bastante meticuloso que cubría todos los aspectos del fallecimiento del dictador y cómo iba a ser su sucesión. Todo estaba bastante planificado. Entonces, lo que hicieron fue monitorear y detener a varios miembros del PCE para que la cosa no se desmandara y que quedara todo, como decía el propio dictador, pues atado y bien atado. Tenían bastante miedo de que se produjera algo parecido a la Revolución de los Claveles de Portugal. Justo después de la muerte del dictador, se proclama a Juan Carlos de Borbón rey de España. No se restaura la monarquía, sino que se instaura directamente por orden del régimen. Hoy, en 2025, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, el gobierno ha lanzado la campaña España en Libertad, que es un programa conmemorativo que se va a alargar mucho más allá del 20N. El objetivo es rendir homenaje a quienes contribuyeron a la transición democrática a través de actividades culturales, homenajes, difusión sobre memoria democrática, y es algo que estamos viendo trágicamente, tía, bastante necesario, porque hay una ignorancia alrededor de todo lo que tiene que ver con el régimen franquista espectacular. Para despejarnos muchas dudas y despejaroslas a vosotras, nos acompañan Natalia Junquera, periodista del País y escritora especializada en memoria histórica, publicó junto a Jesús Dubá, que también le mandamos un saludo enorme. Fue profesor tuyo, además. Fue profesor mío, de los más divertidos, Dubá, en el máster del País. Sí, la verdad, era como tener Dubá. El comisario Dubá. El comisario Dubá. Era como tener una persona de una serie de Netflix. Es que él es muy cinematográfico porque es como un detective de verdad. O sea, es un periodista como los de las películas. Y además ha hecho un montón de sucesos y trabajamos juntas con las abogadas, con Manuela Carmena Pacasauquillo y un besito, Dubá, eres el mejor. Cristina Almeida. Entonces, bueno, pues le mandamos un besito. Y bueno, pues precisamente el libro que publicasteis fue Vidas robadas, sobre las adopciones irregulares durante la dictadura española, todos esos bebés robados que también es un capítulo que podéis encontrar en Saldremos Mejores, bebés robados del franquismo, y Valientes, el relato de las víctimas del franquismo. A su lado, Carmina Gustrán, gestora cultural e historiadora especializada en la historia contemporánea de España. En 2025 fue designada por el gobierno como comisionada para coordinar los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco y los 50 años de ejercicio de libertades en España bajo el lema España en libertad. Nada fácil esta tarea, Carmina, la verdad. Lleváis un rato. Lleváis un rato. Sí. ¿Cómo recibes este encargo de coordinar precisamente todos estos actos por la muerte de Franco? Porque, claro, estamos recogiendo
mucha información, estamos haciendo un ejercicio todos de memoria y de ponerlo, o sea, no de dar la chapa, sino que de verdad sea algo efectivo y efectista sobre las gentes. Claro, no dar la chapa porque básicamente esto es algo muy refrescante y nuevo para muchísima gente, aunque Correcto. parezca mentira. Pues con un poco de vértigo, ¿no? De decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero al mismo tiempo con ese grado de responsabilidad y de oportunidad, ¿no? De vamos a intentar llegar al mayor número posible de personas, vamos a intentar llegar a esa gente joven de la que estábamos hablando y a ver con qué colaboraciones, con qué socios, con qué aliados podemos hacer todo esto. Natalia, ¿por qué es importante conmemorar, bueno, pues evidentemente... Yo creo que es una fecha como suficientemente señalada, pero el día de hoy y el mes en general que estamos viviendo, y sobre todo frente a esta permisividad que está habiendo de fundaciones, asociaciones franquistas? Bueno, yo creo que es importante y en los últimos meses creo que ha quedado demostrado que es más importante de lo que parecía, porque acaba de salir una encuesta que antes la mencionabais, ¿no? del CIS, en la que de repente hay más de un 21% de españoles que creen que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos, ¿no? Y eso entre los jóvenes todavía más, jóvenes que no vivieron la dictadura, con lo cual se pueden haber montado una película de la dictadura que no tenga nada que ver, ¿no? O sea, hay un problema de desconocimiento que están intentando resolver o paliar algunos catedráticos de historia como Julián Casanova, que está peleándose ahí en Twitter haciendo cosas diferentes como la guerra civil en 10 tweets o la dictadura en 10 vídeos. Creo que lo he dicho al revés. Pero bueno, pero el caso es que hay un problema y no es casualidad que esté pasando esto. Vox es la primera fuerza política con mucha diferencia de la segunda entre los jóvenes de 18 a 24 años en intención de voto. Vox son los primeros. Los segundos es el yo no voto y el voto en blanco, que es un 30%. Vox tiene el 30%. Y Vox es un partido que en el Congreso está diciendo, lo dijo Santiago Abascal, que este era el peor gobierno en 80 años, literalmente con Franco vivíamos mejor, y que tiene otro diputado que se llama Manuel Mariscal, que un día se jactó en el hemiciclo de que gracias a las redes sociales los jóvenes estaban descubriendo que la dictadura, bueno, él lo llamó etapa posterior a la guerra civil, que la etapa posterior a la guerra civil, o sea, la dictadura, había sido una época de progreso, reconciliación y unidad de España, y no de represión, como acabáis de mencionar, ¿no? Y en esa primera parte de la frase, Mariscal tenía razón, porque es gracias a las redes sociales. Es decir, como no hay una vacuna de conocimiento en los institutos, como a ti en clase te han explicado la guerra civil o la dictadura como una sucesión de fechas y de hitos, no te han contado que a las mujeres les rapaban la cabeza, que cualquier cosa te podía suponer un consejo de guerra, etcétera, etcétera, pues claro, la gente se está informando por medios tan serios como TikTok. Y entonces tú entras en TikTok y efectivamente hay, de repente, vídeos de chavales con granos que se graban en su habitación con la bandera del aguilucho al fondo y cantando el cara al sol, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente no vivieron la dictadura, pero el problema es que nadie se lo ha explicado bien. Y por eso creen que les podía haber ido mejor con alguien como él. Eso era un vídeo que yo vi en TikTok, un chico que sujetaba una foto de Franco y decía, ojalá alguien como él ahora. En 2025 se publica en el Boletín Oficial del Estado, se publicará el catálogo completo de elementos franquistas que deben ser retirados de las calles. Son placas, nombres de calles, símbolos, estatuas. Nos parece un poco tarde, muy tarde para esto, y esta es una pregunta para las dos. ¿A quién le ha interesado durante tanto tiempo que se haya producido este olvido del franquismo y esta falta de reparación que ahora ha acabado en que a los jóvenes incluso les atrae? No solamente se han olvidado de ello, sino que les parece atractivo ese orden, que les parece atractivo el autoritarismo, que les parece atractivo una dictadura. Esto es en parte culpa de que no hemos podido quitar los nombres de las calles, de que no hemos podido quitar las estatuas, de que llevamos siglos de retraso respecto a otros países europeos.
Llegamos tarde, eso está clarísimo, ¿no? 50 años es mucho tiempo y mucha de la gente, además, que lleva tiempo trabajando ha ido muriendo por el camino, y eso es algo que no se puede remediar. Yo creo que son muchos factores, desde cómo se hizo la transición y desde luego esa imagen de la transición modélica ya está desmontada totalmente. Yo creo que hay que hablar de toda esa gente que muere en aquellos años, de lo complejo que es poner a fuerzas muy distintas en diálogo, lo que se consigue, el golpe de Estado del 81, o sea, pero también poner el foco en los años 80 y los años 90, en los que hay un gobierno socialista con mayoría absoluta que igual tampoco hace sus deberes, porque su objetivo es: vamos a modernizar este país, vamos a mirar Europa, esa Barcelona de 1992, ¿no? Y ahí es cierto que hablar del franquismo pues igual no queda bien. O sea, y que hubo mucha gente que, como decía Inés, jueces, empresarios, políticos que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas sin hacer ninguna... que el propio continuismo de muchas de esas instituciones es otra de las grandes lacras de cómo se hizo el proceso transicional, y es algo que necesita tiempo. Natalia. Bueno, yo creo que claro que se ha llegado muy tarde, y la pena de eso es que hay muchos hijos e hijas de muertos en las cunetas que no han llegado a ver un entierro digno para sus padres, para sus madres, ¿no? Y eso es un fracaso de la democracia, probablemente uno de los gordos, ¿no? Que esas personas no hayan podido tener eso que es lo más básico, ¿no? Poder enterrar dignamente a su familiar, a su padre, a su madre. De hecho, es un proceso que en España ha sido al revés que en Argentina. En Argentina son abuelas buscando a sus nietos, y en España han sido fundamentalmente nietos buscando a sus abuelos, y eso tiene que ver con lo que se ha tardado en actuar sobre todo esto. Y las calles, todo influye, claro que sí. Porque al final el nombre, tú pones el nombre de una señora o de un señor a una calle como homenaje. No hay otra forma de entender eso. Las calles llevan nombres propios en homenaje a. Entonces, todas las calles que siguen teniendo nombres de golpistas, de personas que participaron en la guerra civil o en la dictadura, son homenajes a. Y ha pasado episodios muy tristes en ese aspecto, como que se haya discutido, que eso llegó a los tribunales, si una calle de Madrid tenía que estar dedicada a una maestra republicana que se llamaba Justa Freire, que hizo una labor impresionante durante la República y durante los primeros años de la Guerra Civil también, ¿no? Protegiendo a muchos niños, formándose para dar ella un mejor servicio educativo a los niños que estaban a su cargo. Pues eso se discutió si merecía más la calle, el homenaje, Justa Freire o Millán Astray. Acojonante. Y eso llega a los tribunales. Ya no es que sea un debate moral de la población, que puede haber gente a favor o en contra, es que es un debate incluso jurídico, ¿no? Y aquí sigue habiendo a día de hoy una fundación Francisco Franco. En Alemania no hay una fundación Francisco Hitler, ¿no? O Adolfo Hitler, ¿no? Y por ejemplo, sí. Hay que recordar que el PP no llega a hacer una condena del franquismo hasta el año 2002 en el Congreso. O sea, hasta casi 27 años después de muerto Franco no hay una condena oficial del Partido Popular diciendo esto estuvo mal, el golpe de Estado. Un apunte pequeñísimo. Conozco a una persona divina que era pariente de una de las calles cambiadas, o sea, no sé si sobrino nieto, no sé qué, con mucha vergüenza, pero claro, esa persona que tiene más o menos mi edad, pues vive en un piso del barrio más caro de Madrid. Entonces, bueno, entiendes cosas en tu día a día, forman parte de nuestros círculos. Vale. Bueno, de algunos, yo desde luego creo que no tengo ninguna persona próxima que sea tú nieta. Sepas, que yo sepa, claro, también sepas. No creo que sea motivo de orgullo, claro. No, lo dijo con muchísima vergüenza, pero también era... Tío, ¿y tu dirección? ¿Y por qué cojones vives aquí? O sea, ¿por qué vives aquí dedicándote a lo que te dedicas? Pues porque... Y luego me contó esa pequeña anécdota y fue como... claro, bueno. que eres nietísimo o nietísima. Bueno, tampoco tiene uno culpa de nacer donde le haya tocado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno,
aun con esas, pues uno puede ser ligeramente crítico, ya no te digo profundamente. Hay algo que nos está llamando bastante la atención sobre todo lo que estamos contando, y es que a pesar de la ley de memoria democrática, de esos esfuerzos de asociaciones y de algunos partidos, yo recuerdo que cuando tenía 17 años íbamos a Audiencia Nacional por aquellas, aquellos fallos de Baltasar Garzón en torno al franquismo también, y claro, ese señor está ahora mismo como presentando libros, o sea, ya está incluso retirado de la carrera judicial. Aun con todo eso sigue habiendo espacio para los nostálgicos, ¿eh? Esos símbolos en manifestaciones. Cada día que se pasa por la calle Ferraz y se sube ese esquinazo, está la gente con los aguiluchos. Ya ha llegado un punto de anestesia y de normalización, ¿no? Hay bares que les adornan bustos de Franco. Yo no sé, chicas, de verdad. Claro, e insisto, esto es algo que se puede producir porque estamos en democracia. O sea, y porque estamos teniendo una manga así de ancha, en plan de, bueno, libertad de expresión, todas estas cosas, pero ¿qué mecanismos están fallando para que se lleguen a llenar nuestros bares de estas cosas? O sea, ¿por qué está pasando esto en España? Porque a día de hoy, como decías, no es delito. En Alemania sí que es delito hacer apología del nazismo, en nuestro país no. No es una democracia militante que llaman. Entonces, prima la libertad de expresión. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? No sé. No, es lo que es, es lo que es. Es tal cual. Y de hecho, en relación con la manifestación que hubo el otro día de neonazis ante el Congreso, tuve esta conversación con el delegado de gobierno y él me decía, es muy difícil prohibir ese tipo de manifestaciones porque primero te pueden pedir, o sea, notificar la manifestación con una asociación que no esté vinculada directamente o que el lema sea algo que es lateral a esto, ¿no? Pues contra la corrupción o contra no sé qué. Pero es que luego tienes que demostrar que va a haber un delito y eso es muy difícil, si no te pueden denunciar. Claro, porque es algo en el futuro. Sí. Bueno, se puede contestar pacíficamente, que es lo que sucede en las universidades con la respuesta al agitador ultra y es lo que hacen las FEMEN cada 20N, porque son las únicas que están poniendo el cuerpo en cada uno de los 20N desde hace muchísimos años que están ahí, que son una organización antifascista y que, bueno, esto se lo reconoceremos siempre. Vamos a hacer nosotras un poco de memoria histórica. En junio la Conferencia Española de Religiosos pidió perdón públicamente a las mujeres víctimas del Patronato de la Mujer. ¿Qué era el Patronato de la Mujer? Vamos a hacer nosotras un poco de memoria histórica para que esta juventud seducida se entere de a qué están echando de menos. Bueno, cuando llega el franquismo, coge a un señor como psiquiatra de cabecera que se llama Antonio Vallejo Nájera. Ay, os sonará el apellido. Ahí Vallejo Nájera. Sami, exactamente. @masterchef /es. Claro. Entonces Vallejo Nájera empieza a producir una serie de documentos, a hacer una serie de experimentos, investigaciones, y él llega a la conclusión de que las mujeres están ahí entre el animal y el infantil, que tienen unos instintos terroríficos que solo se pueden controlar si hay una serie de frenos sociales, ¿no? Y se dispone entonces el régimen aprovecha eso para empezar a poner todos los frenos que se le ocurren. Y entonces ahí está la Liga Femenina, el patronato, efectivamente, que es para apartar a las mujeres del vicio, dice literalmente el decreto. Incluso el consultorio de Elena Francis. Joder, que lo escribía un hombre. Bueno, ahí hay distintas teorías de quién estaba detrás, pero bueno, el caso es que detrás... No hay que quitarles agencia, un inciso pequeño, sí. No hay que quitarles agencia, por favor, a las mujeres en ningún caso. También pueden ser unas fascistas de tomo y lomo y unas nazis de cojones, porque el consultorio de Elena Francis, su ideóloga principal era la directora del Instituto Elena Francis, era una pava, y ahí hubo hombres, pero también hubo mujeres bien fachas, y el consultorio de Elena Francis era sobre todo una herramienta de disciplinamiento feroz. Para que tú toleraras la violencia de género, para que tú no abortaras jamás, para que tú te quedaras con tu padre violador. Podemos continuar. Eso es. Entonces, Elena Francis, que además me parece bien sacarlo aquí, que estamos en la radio. Bueno, pues la radio se utilizó durante el franquismo para volver a meter a las mujeres en las casas, porque en la República las mujeres habían ganado muchos derechos, mucha libertad,
para reprimir todo eso. Y hubo una señora, bueno, un programa, un consultorio sentimental, se supone que era de Elena Francis, que recibía cartas de mujeres y esta señora aconsejaba. Entonces, recuerdo una en concreto de una señora que escribe una carta a Elena Francis diciéndole que no sabe qué hacer porque su marido le pega unas palizas de muerte delante de su hija de 10 años. Y a esa señora, Elena Francis le recomienda que no descuide en ningún momento su imagen física, su arreglo personal, y que esté preparada para complacerlo en cuanto le pida, en cuanto él llegue a casa de trabajar. Esa es la receta, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con que ahora en las encuestas haya una brecha también de género. O sea, los que se arriman a la extrema derecha no son las chicas jóvenes, son los chicos jóvenes. Y ahí hay unas diferencias de porcentajes tremendas porque seguramente a esas chicas jóvenes sus abuelas o sus bisabuelas les habrán contado pues que no podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido, que no se podían divorciar. No se podían divorciar, por supuesto no podían abortar, que si se casaban les daban una dote, un incentivo para quedarse en casa si estaban trabajando, en fin, que el adulterio, que el franquismo lo recuperó como delito, volviendo a 1800, el adulterio era diferente si eras hombre o si eras mujer. Correcto. La mujer era culpable siempre, el hombre se hablaba de amancebamiento y solo era culpable de adulterio si se había llevado al amante a vivir a su casa con su mujer, ¿no? En fin, una serie de cosas que yo creo que es uno de los aspectos donde más se ve lo que supuso la conquista de la democracia, la transformación social brutal que hay de los años de dictadura a la democracia, y que explica también por qué, hay unos datos horribles entre la gente joven relacionado con estos temas, pero son de chicos. Las chicas tienen las cosas bastante más claras, tienen bastante más información y seguramente venga de sus propias casas. Sobre el patronato. Sí, el patronato entonces Carmen. sería... ¿Por qué podías acabar en el patronato? Porque no te hacía falta hacer cosas locas como ser lesbiana. Podía ser por llevar minifalda. Sí, podía ser por llevar minifalda, por desobediencia. Desobedecer a tus padres, ser lesbiana o que te pillasen metiéndote mano con tu novio en la escalera y te denunciara un vecino. ¿Y cómo era este sitio? Era un lugar de tortura. En realidad era eso, un organismo que dependía del Ministerio de Justicia, gestionado por órdenes religiosas de monjas, de las adoratrices, las oblatas, y eran como una especie de reformatorios en los que trabajabas gratis. Era trabajo esclavo desde el inicio del día hasta el final y estaban regidos por la disciplina más férrea. De hecho, incluso las historias de las supervivientes cuentan que estaba prohibido hablar entre las propias internas, ¿no? Entre las propias, iba a decir reclusas, bueno, en realidad es una cárcel sin juicio, porque no había una condena. La condena era moral y de hecho hablaban de caídas o en riesgo de caer. O sea, a veces era este afán además de proteger a esa mujer que no sabía lo que era bueno para ella. Si estabas embarazada fuera del matrimonio, por supuesto. Además, hacía una clasificación, ¿no?, de si estabas entera o no estabas entera. El tipo de tratamiento que te iban a dar en ese centro iba a ser diferente, ¿no?, si eras virgen o no. Y sobre todo, además, muchas veces ni siquiera ya sabían. O sea, es muy difícil a veces llegar a gente que ha pasado por el patronato porque ellas no eran conscientes de que estaban dentro del patronato. Ellas sabían que estaban ahí, en ese reformatorio / correccional o como queramos llamarlo, pero muchas veces ni sabían lo que era. Un asunto porque, claro, de ese patronato y de otros muchos hospitales, las mujeres republicanas, esas presas políticas, esas internadas en algunas instituciones eran consideradas como desviadas y rojas. El régimen creía firmemente pues que estas mujeres transmitirían esas ideas peligrosas a sus hijos y la solución que encontraron fue muy simple, que era separar a los menores de sus madres y entregarlos a familias afines al régimen. En ese punto, pues católicas y conservadoras que pudieran educarlos en los valores del nacionalcatolicismo. El robo de bebés comienza de forma sistemática en las cárceles franquistas. En el 43 había 12.042 niños viviendo en las prisiones españolas junto a sus madres, y cuando cumplían los 3 años muchos eran pues sencillamente arrebatados, especialmente si sus madres estaban condenadas a muerte. La organización del auxilio social recibe un decreto en 1940 para quedarse con la patria potestad de los niños cuyas familias tuvieran pues esos malos antecedentes.
Hablábamos antes del juez Baltasar Garzón, que hay un auto del 2008 que documentó más de 30.000 niños que fueron tutelados por la dictadura franquista entre el 44 y el 54. Y este robo de bebés realmente se prolonga durante toda la dictadura y continúa durante los años de democracia, extendiéndose hasta bien entrada la década de 1990. Yo soy del 92. Hay incluso personas próximas a mí que han dicho, sí, es que yo tengo un hermano mayor que falleció y nunca se supo qué pasó porque realmente el embarazo transcurrió con normalidad. Había un hospital aquí en Madrid, que creo que era el Hospital de O'Donnell, no sé si me equivoco, el San Ramón, que era conocido por ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 2 y bueno, pues entonces ya usted tiene 2, este tercero ha nacido muerto y de hecho en el episodio que os instamos a que lo escuchéis de temporadas pasadas Internacional, que es... hablaban precisamente de que se les o sea, de que a una madre pues le enterraron, decían, no, es mejor que no lo veas, tienes que enterrar el féretro directamente y años después ella rucu, lo desentierra y era pues un brazo, lo que había dentro del ataúd del bebé. En todo esto, claro, se ha creado como un fichero de perfiles de ADN para intentar reunir a esas familias. Vosotras, desde vuestra experiencia, que claro, yo creo que esto es uno de los... Claro, otra de las cuestiones colaterales, porque lo más inmediato es el riesgo de muerte, ¿no?, que se sufría en el franquismo, pero claro, muchas cosas colaterales que había en control. Esos más de 30.000 bebés robados, ¿es una cifra correcta o había todavía muchísimos más? ¿Qué ocurría en ese punto y, sobre todo, qué seguimiento se le ha hecho después, aparte de esta instauración del fichero de ADN? Esos 30.000 que efectivamente estaban en el auto de Baltasar Garzón corresponden a una investigación que había hecho Montse Armengou. Unos años antes se hicieron un libro que se llama Los niños perdidos del franquismo y abarca, digamos, la época de la guerra civil y efectivamente hasta 1950 y algo, ¿no? Es esa primera época en la que con nuestro amigo Vallejo Nájera se decía que las mujeres transmitían el gen marxista, rojo, ¿no? El gen rojo, y entonces lo mejor era para la salud de la raza, y esto lo recoge Paul Preston también en el Holocausto Español, lo mejor para la salud de la raza, porque al final eran teorías eugenésicas puras, era apartar a las madres presas de sus hijos, y eso se hizo. De hecho, hay también de esa época unas memorias espeluznantes de un capellán, Gubersindo de Estella, de la prisión de Zaragoza, que él veía cómo les quitaban los bebés a las madres y lo escribe en sus diarios. Dice, oye, a gritos desgarradores, no me puedo creer que esté contemplando esto. Y lo escribió en sus diarios, ¿no? No parece que se lo haya inventado. A mí, luego, efectivamente, hay otra segunda etapa posterior, digamos, ya de la posguerra, en la que ahí entran en juego otros factores que tienen que ver, desde mi punto de vista, no tanto con lo económico, sino con o sea, en sus cabezas, en las cabezas de las personas que participaban en eso, estaban haciendo un bien. Le estaban quitando a una familia que tenía 4 niños o 5, que no tenía medios, que además no iban a misa, no eran de su cuerda, un bebé para dárselo a otra familia con la que iban a su juicio, vivir mucho mejor, ¿no? Y ahí es imposible hablar de cifras. Yo creo que todas las cifras que se han dado no están sustentadas por desgracia, en nada muy científico, porque cuando se empieza a investigar esto, han pasado muchos años, muchos responsables han muerto. Sor María murió durante el proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Que era una de las que señalaban varias familias. No hay documentación, ha sido muy difícil. Pero creo que se ha perdido una oportunidad, porque para mí la solución, las que los reencuentros que ha habido han sido básicamente por foros de internet. O sea, las propias familias metiéndose en todos los foros que han encontrado en los que se hablaba de eso, pues hablando con unos con otros, ha llegado un día, se han hecho una prueba de ADN y en algún caso ha dado positivo y se han reencontrado, ¿no? Yo creo que ese proceso que han hecho de esa manera así un poco amateur las familias, lo podía haber hecho el Estado. Que hubo un intento de crear un banco de ADN, pero muchas familias no se fiaban tampoco de ese proceso. También se habló de una ley de bebés robados que está
por ahí danzando desde hace varios años, y para mí el drama es que ahora mismo muchos chicos o muchas chicas, mujeres y hombres que saben que fueron adoptados, pueden tener en su cabeza la duda de, bueno, a mí me adoptaron o a mí me robaron. Y muchas madres que les dijeron en su momento, tu hijo ha muerto, pues ahora mismo pueden tener la misma duda, que es una duda insoportable, no se me ocurre una duda peor que esa. Y me da mucha rabia que el Estado no sea capaz de resolverla. El pasado 31 de octubre, justo el Día de las Víctimas, que se hace este evento desde la Secretaría de Estado de Memoria, se reconoció a una madre y a una hija que han conseguido encontrarse, en gran parte un poco por estos foros de internet, Sí. también un poco porque tuvieron la suerte de tener documentación en casa cuando mueren los padres que ella creía que eran los suyos, se pone a mirar entre la documentación y encuentra una partida de nacimiento en la que aparecían los nombres de pila, empieza a tirar, bueno, de los padres que eran los biológicos. Es complicado porque, por ejemplo, volviendo al patronato, dentro del patronato existían lo que se llaman villas teresitas, que eran como maternidades, eran los lugares a los que llevaban a las que estaban embarazadas para que pasaran allí los últimos meses del embarazo y ir convenciéndolas un poco de que era mejor entregar a esos niños o niñas a familias que pudieran cuidarlos mejor. No se los quitaban automáticamente, pero sí que las animaban. Sugestionaban. Sí, las animaban. Y muchos de esos archivos han desaparecido porque forman parte de órdenes religiosas que casualmente han tenido un incendio o una inundación y esa documentación te dicen que ha desaparecido. Entonces es verdad que es muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo demuestra lo muchísimo que queda por hacer y que obviamente habría que tener unas políticas más decididas al respecto. Sí, porque algún testigo todavía vive, ¿no? Nosotros sacamos en el periódico una historia de una mujer que tenía 4 partidas de nacimiento diferentes, 4 nombres diferentes, Liberia, y supuestamente nos decían que su madre la había abandonado en la casa cuna de Tenerife. Y es verdad que la madre la llevó allí durante un tiempo porque tenía problemas económicos y familiares en casa, pero la mujer iba a verla todos los días y hubo un día que fue a verla y no estaba su hija. Y allí decían que que ella la había abandonado. Y nos llamó una monja de esa casa cuna para decirnos que la monja que manejaba aquella casa cuna que mentía, que todo lo que había dicho era mentira, que ella recordaba que la madre de Liberia iba a verla todos los días a la casa cuna y que un día efectivamente no estaba, es decir, que se la quitaron. Entonces, esta señora, monja, que por cierto había dejado de ser monja por eso, después del disgusto que se llevó de estar participando de eso, viendo, contemplando eso, nos escribió para decirnos que todo lo que decía la otra señora, la otra monja, era mentira. Pero claro, esto fue hace ya unos cuantos años, esta monja tenía unos cuantos años y han pasado demasiados años, que es en general el problema de la memoria histórica, es ese, que ha llegado todo muy tarde. Sí. Sí, Me parece muy importante lo de poner nombres y apellidos, ¿no? El hecho de decir, aterrizar esto en historias concretas, incluso para apelar a la gente joven. Sí que se está viendo mucho que por una parte, vale, están comprando esos discursos de internet y están reproduciendo mucho, pero cuando va al instituto una persona que te cuenta cómo ella luchaba en los barrios para conseguir unas condiciones de vida dignas, o cómo fue encarcelada por organizar una huelga en la fábrica, o cómo estuvo en el patronato de la mujer, es que los chavales y las chavalas responden muy bien. O sea, hacen falta un poco este tipo de testimonios personales y también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar estos mensajes? Claro, es que no son imbéciles la gente, o sea, realmente no son tontos. Es que sencillamente son víctimas de una propaganda monstruosa. Una propaganda monstruosa, una falta de, a lo mejor, de currículo educativo que incorpore de una forma más fehaciente otra serie de cosas. O sea, cuando decimos, oye, necesitamos una asignatura para hacer la declaración de la renta, la deficiencia de un currículum educativo en el que podamos incorporar pues estas materias, evidentemente pues lastra, y sobre todo pues eso, al final universidades privadas, o sea, la masiva privatización que se ha ido acelerando con el transcurso de los años ha convertido en que los últimos 20 años hayan sido una vorágine de cosas en las que ya se te revuelve absolutamente todo. Hay un artículo que me parece muy interesante de Natalia que dice, bueno, que es el de desconocimiento y apología del franquismo en TikTok, que se publica en febrero del 25,
y identificabas precisamente como un fenómeno alarmante de banalización y romantización de esta dictadura, como has comentado antes, en plan de que vuelva Franco, ¿no? Con este cartelillo. ¿Qué fenómeno, cuál es la diferencia que hay realmente entre este fenómeno que estamos viviendo y otras formas de negacionismo que hayamos visto anteriormente en contraste a lo que venimos hablando? Dices del revisionismo histórico, o sea, los Correcto. Píos Moas y todo eso. Bueno, yo creo que están relacionados y uno, o sea, se retroalimentan, ¿no? El escándalo para mí, lo preocupante es que haya bajado a la generación del futuro, ¿no? Y creo que eso tiene que ver efectivamente con el sistema educativo, pese a que la ley de memoria especifica que todo esto tiene que formar parte del contenido curricular y además especifica que las administraciones tienen que tomar medidas para que eso sea así, ¿no? Pero bueno, las competencias de educación son autonómicas, hay 11 comunidades presididas por el PP y el PP dice, bueno, hay un sector del PP que dice que esto es adoctrinamiento, ¿no? Pero claro, es clave y se nota mucho las diferencias, que eso también es un drama, porque va a tener que estar mejor informado un niño de Navarra que un niño de Madrid. Se ve mucho la diferencia en los sitios donde se hacen cosas y cosas, como decía Carmina, con personas, testimonios directos y los sitios donde no. Yo llevaría a todos los políticos del hemiciclo a ver una exhumación de una fosa de la Guerra Civil, porque ahí te das cuenta, primero, de que te han estado engañando, o sea, ahí no hay ni revancha ni nada, o sea, el sentimiento que prima es el de gratitud, y se está haciendo una cosa con la que probablemente estén de acuerdo si son católicos, cristianos, apostólicos, que es dar sepultura digna a un señor o a una señora que ha sido víctima de un crimen, y allí está, se ve perfectamente que es la escena de un crimen, porque hay un cráneo agujereado por una bala y casquillos de bala y manos atadas y tal, ¿no? Una criatura de 12 años la semana pasada encontraron en una de las fosas. Con un lápiz un lápiz de dibujar y una goma de borrar a la altura del bolsillo, ¿no? De la cadera. Y con los chavales igual. En Navarra, por ejemplo, tienen un programa que lleva a muchas clases, muchos institutos a ver una exhumación. Eso es imposible, que luego te metas en TikTok y veas a uno de tu clase decir ojalá venga otro Franco y no le digas, te columpiaste, ¿no? Hermano. Sí. Claro, o leer un consejo de guerra, ¿no? Hay consejos de guerra además de chavales de 18 años. A Ernesto Sempere le condenaron a 20 años de cárcel cuando tenía 18 años y la prueba que presentó en el consejo sumarísimo el fiscal fue un dibujo satírico que había hecho cuando tenía 15, que era un dibujo que se veía un barco de Franco hundiéndose. Y eso se presentó como un delito de adhesión a la rebelión, de exaltación de la causa roja en detrimento del glorioso movimiento patatín patatán. 18 años tenía el chaval, un dibujo hecho en el pupitre era la prueba, 20 años le cayeron de cárcel. Entonces, me cuesta mucho que si tú has visto a una señora llorar de felicidad, porque es lo que pasa en las fosas, que lloran de felicidad los familiares, porque van a poder enterrar dignamente a su padre o a su madre o a su hermano. Si te lees un consejo de guerra donde a un chaval de tu edad o con 2 años más lo condenaron por hacer un dibujo, yo veo muy difícil que luego si te llama el CIS a tu casa y te pregunta, bueno, ¿qué opinas del franquismo? ¿Los años del franquismo fueron buenos, muy buenos, malos o muy malos? Saldría otra cosa. Tal cual. Yo voy a ser optimista un poco. Has hablado de Navarra, me parece que el trabajo que están haciendo desde el Instituto Navarro de Memoria es ejemplar y va mucho en esa línea de trabajo. Otra iniciativa buena que estamos apoyando desde el comisionado y que se promueve desde el INJUVE es Ruta al Exilio, que es como un campamento en el que chavales de 16 y 17 años de todo el territorio recorren durante 2 semanas lugares del exilio español en el sur de Francia, en Navarra, en Cataluña, y el nivel de
estudiantes es una pasada, de las chavalas y los chavales. Pero, por ejemplo, hacen trabajo de investigación y se ponen a leer lo que decía la prensa francesa cuando llegan los 400.000 exiliados de la guerra que cruzan la frontera en Francia. Y tú ves, cuando tú lees, ¿no?, lo que decía un poco Natalia, las fuentes de la época, y empiezas a leer cómo hablan de los inmigrantes o de los exiliados con el vocabulario que ahora están usando desde Vox o desde la ultraderecha, ¿no? Y dices, es que estas conexiones hay que ponerlas en evidencia, ¿no? O sea, cuando éramos nosotros los que cruzábamos o cuando te ibas Nosotras de éramos migrante... los senegaleses del Cayuco. Claro, sí, me parece que esas conexiones hay que ponerlas sobre la mesa y hay que tenerlas en la clase todos los días, hay que tenerlas en los medios. Es decir, tu abuelo se fue a Francia a trabajar de jornalero o tu abuela estuvo, pues eso, tuvo que ir a una fábrica de no sé qué en Suiza, y eso es importante recordarlo. Pero sobre todo es explicar por qué es importante eso ahora. Porque a veces es cierto que yo creo que, y muchas veces en la universidad, ¿no?, ya que hago un poco de autocrítica, nos quedamos ahí en nuestra investigación, en el archivo, en el artículo académico de esa revista que la van a leer con suerte 5 personas, ¿no? Hay que buscar colaboraciones con los medios, con creadores de contenido digital, adaptar los lenguajes, que no es que los jóvenes y las jóvenes sean tontos, ¿no? Pero sí que igual no se van a leer esas 30 sí, algo páginas. que hacerlo atractivo, claro, y entender cuál es el lenguaje que se está tratando. El aparato propagandístico en marcha no viene de TikTok. El aparato propagandístico viene desde el 76, momento desde el que existe la Fundación Francisco Franco, que sigue haciendo actos impunemente, y hablábamos al principio del programa de que hay grupos neonazis actuando con total impunidad en España en este momento. ¿En qué punto estamos con esto? La Fundación Francisco Franco parece ser que por fin vamos a acabar con ella, pero nos parece increíble, y sobre todo es el lugar donde para aquí, o el trabajo va mucho más allá de la Fundación Francisco Franco. Yo creo que una vez que se ilegalice la fundación, y parece que el Ministerio de Cultura ya por fin va a poder hacerlo o anunciarlo este mes, me consta que están trabajando en ello, va a sentar un precedente que va a ser muy útil, ¿no? El crear ese precedente judicial o legal que permita otro tipo de acciones. Que volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? A esa ley garantista de la libertad de expresión, que, bueno, tiene sus ventajas y también tiene estos inconvenientes. Bueno, de hecho es que, claro, por identificarlo, durante décadas mantenía esta fundación pues archivos, publicaba documentos, organizaba conferencias, se definía incluso como una entidad historiográfica seria de investigación, o sea, prácticamente a la altura de, pues eso, de un CSIC, ¿sabes? Y lo que realmente estaba haciendo era crear un marco de legitimidad para la rehabilitación de Franco. Cada publicación, cada conferencia y cada documento pues llevaba ese mensaje implícito que era: Franco fue un personaje histórico digno de estudio. Me gustaría recuperar en una línea algunos de estos proyectos que se están haciendo pues en favor a la recuperación, también por darle un poco la esperanza, como estabais diciendo. Habíais mencionado... ¿Qué trabajo estáis haciendo desde 50 años? Bueno, había una cosa que han mencionado en Navarra, que también en los estudios Pereda Pérez Arquitectos estaban explicando que la intención era redefinir ese espacio por ayudar a los ciudadanos a entender qué sucedió y animarles a plantearse algunas preguntas sobre cómo debe ser la convivencia en la actualidad. O sea, que hay algunos proyectos abiertos. Y hay uno que es la Base y la Cruz. ¿En qué consiste? La Base y la Cruz es el proyecto ganador del concurso internacional de resignificación de colgamuros que se anunció hace unos días. Ah, es verdad, y es el que quieren hacer ahora como... O sea, van a hacer una intervenir modificación. el valle, resignificar el valle. Eso de los y van a hacer en efecto, una macro obra que te mueres, vaya. O sea, quiero decir, sí, es que va a hacer como un agujero en plan 300. Eso. No, absolutamente. Estabais justo comentando lo del problema de la educación. Y hay algunas regiones que se puede ignorar. ¿Esto hay alguna posibilidad, Natalia, de hacer una intervención directa? O sea, más allá de es que claro, las competencias, al ser autonómicas, esta distribución de competencias, o sea, ¿hay algo que se pueda poner al servicio del ciudadano de una forma un poquito más didáctica? Es que, claro, hace poco además la Comunidad de Madrid canceló un curso de formación para profesores sobre cómo abordar el tema del franquismo en las aulas, ¿no? Entonces, claro, porque no saben muy bien, o sea, tú eres un profe, estás con la ratio fatal, estás trabajando por encima de tus horas
y encima, claro, dices, bueno, franquismo, y tienes a 15 adolescentes de 16 años espanzurrados completamente, con las piernas abiertas en el pupitre. Con suerte. Con suerte, exacto, y de pronto levantándote la mano y haciéndote preguntas que, claro, tú necesitas como una perspectiva, entiendo yo, de la actualidad y de cómo comunicar eso, ¿no? Claro, este era un curso en el que ellos, y además llevaba como 2 días, me parece, disponible para que se inscribieran, ya había varios inscritos, y ellos lo que querían es formarse con otras personas que habían hecho cosas parecidas sobre cuál era la mejor manera de abordar este tema para que el que estaba espanzurrado prestara atención y dijera, a ver, esto me interesa, ¿no? Y se canceló. Porque efectivamente para muchas administraciones del PP esto es adoctrinamiento. De hecho, PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan, cogobiernan, bueno, se apoyan unos a otros, han derogado las leyes de memoria regionales, ¿no? Le pregunté eso al secretario de Estado, Fernando Martínez, hace poco, muy poco, qué herramientas tenía el Estado para que se cumpliera la ley estatal de memoria democrática, que tiene un artículo que dice, como hemos recordado antes, que esto tiene que formar parte del currículo y que las administraciones tienen que tomar medidas para que sea así, tanto en los contenidos como en los profesorados, ¿no? ¿Y respondió? Y entonces respondió que efectivamente eso estaba ocurriendo, así que hay, digamos, comunidades insumisas. Isabel Díaz Ayuso es insumisa de la memoria, no solamente en este tema, sino como hemos visto en la placa la de su novio, en todas, sí. Es que es insumisa, en la placa de Sol, que fue un insumisa centro de de torturas defensa. y tal, ¿no? Pero claro, no hay inspectores suficientes para mandar a todos los institutos a ver si efectivamente en ese momento están diciendo, ¡ay, justo! Tú estás estudiando ese contenido que según la ley debe tener, debes aprender al final de curso, ¿no? Lo que sí que hay es ya algunos estudios, y los resultados eran terroríficos, de qué es lo que saben realmente los jóvenes de la guerra civil y la dictadura. Hubo uno que se presentó en 2022 que lo hacía el CIMOP con una asociación del exilio. Entonces iban a centros privados y públicos de Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, creo, y preguntaban cosas, ¿no? ¿Cómo creéis que empezó la guerra civil? Entonces en una clase les decían, bueno, pues la gente estaba harta de la dictadura y se rebeló, y gracias a eso se acabó la bancarrota. O sea, un cacao monumental, ¿no? Todo al revés. En cambio, curiosamente, eso salía también en el informe, tenían bastante más claro todo el tema de Holocausto, Segunda Guerra Mundial y tal, y probablemente tenía que ver con las películas, ¿no? Que luego aquí estamos siempre diciendo... Claro, Bueno, es que vamos, aquí somos defensoras firmes del audiovisual y de la cultura audiovisual y de que saber que lo que tenemos que integrar, o sea, que también nosotras nos gusta un libro y lo reivindicamos mucho, pero que la realidad es la que es, y la gente al final, cuando lo comentábamos antes fuera de cámaras, dispone de poco tiempo libre, pues es más difícil construirte un criterio propio y sobre todo pues incluso hacer consumo de esos materiales audiovisuales, que luego en definitiva va una cosa como con la otra, ¿no? Cuando dicen, no, las paguitas, o sea, todo tiene una respuesta, o sea, no hay preguntas sin respuesta. ¿Qué es eso de las paguitas? No, hombre, no hay paguitas en el audiovisual. Es que si tú no potencias el motor de la cultura a través de una subvención en conjunto con una promoción particular, público también, que servicio público, efectivamente, o sea, estás dando, aparte de alimentando una industria económica que necesita esa inyección, es como puestos de trabajo. Por eso estás inyectando eso en la industria, también estás contando historias que tienen mucho que ver también con tu propia cultura, con tus cosas. Claro, todo el mundo parece como que dice, ¡ay, la Rosalía! Bueno, la Rosalía a lo mejor ha salido también de un centro público, de un conservatorio, que también, evidentemente, está financiado con fondos públicos. O sea, todo tiene un porqué, o sea, el porqué de las cosas. Entonces, fíjate qué curioso esto que dices de este dato, no lo desconocía. ¿Había algún otro dato llamativo o relevante en ese estudio? A ver... Que recuerdes, ¿eh? A lo mejor ya los hemos dicho lo más... Es que me acuerdo lo de la guerra civil, es que era justo al revés. Y luego había otro chico que decía, bueno, si no hubiera sido por Franco, estaríamos en bancarrota. Uno de los mitos que más ha calado de la dictadura seguridad social es el económico, efectivamente. Que Franco inventó la seguridad social, que no había paro, tal. Claro, tiene más trampas eso porque, bueno, no había paro. Bueno, claro, la mitad de la población, las mujeres, no trabajaban, ¿no? Y luego, este país se fueron, entre los 60 y los 70, más de 2 millones de personas emigraron.
En una sociedad en la que, por cierto, no había, que había como 15 millones de personas menos viviendo. Claro, era un había país tan transparencia. genial que la gente se largaba y lo dejaba todo porque no podía más, ¿no? Y pues esos emigrantes mandaban remesas que también camuflaban muchos datos económicos, ¿no? Entonces todo tiene una trampa. La cosa famosa de los pantanos, que de eso está, vamos, es imposible de quitar ese mito de ahí. Pues eso viene de un plan de la República, que ni siquiera es estricto de la República de Indalecio Prieto, porque ya había, antes de Indalecio Prieto, unos planes de construcción de presas y tal, y lo que hace Franco es, bueno, continuarlos, ¿no? Pero ya es Mr. Pantano. Entonces hay un montón de trampas. También, ¿son tan importantes los pantanos como para meter a todos los maricones en la cárcel? No sé, lo digo por la importancia que le da la gente de 22 años a los pantanos. O sea, no sé, mirad a vuestro alrededor, a vuestros amigos y a vuestras amigas, gente, chicos. Lo que es un hecho es que la gente se moría de hambre, había una gran hambruna. Que podías ir a la cárcel por un dibujo con 18 años y que tu madre no podía trabajar ni tener propiedad privada. Exactamente, no podía tener un duro, tenía que tener una autorización en la cuenta bancaria y en un trillón de cosas prácticas que afectan a tu día a día. Y acababas en el patronato de la mujer y te torturaban unas monjas. No sé, chicos. Exacto. Es bastante sencillo. Bueno, perdón, incluso te echabas te corrías tú medio holgorio, incluso siendo varón, y también te ibas arrestado por el orden público, porque también había toque de queda. La pandemia, pues ahí tienes una pandemia eterna, pandemia eterna, y por supuesto la seguridad social se inventó previamente y durante en la época del franquismo tenías que tener seguro médico privado. Había casas de socorro y había una serie de oportunidades para, obviamente, hacer una atención clínica, pero la mayor parte no había ningún tipo de seguridad social, o sea, había un copago, o sea, tenías un sanitas, básicamente, es lo que había, lo que tenías que tener. Mateo Pascua es el señor que ¿Mateo Pascua? Marcelino Pascua, el señor que se la inventó. A ver, un momento. Social. Sí, voy a... Vas a hacer ahí un fact-checking. Es que hay una trampa que hacen, es porque en el 66 creo que entra en vigor en el 77, hacen una ley que se llama Ley de Bases de Seguridad Social. Efectivamente, las palabras están, pero eso no tiene nada que ver con el concepto que tenemos en la cabeza de medidas de universalización de los servicios públicos, de educación, de sanidad, porque todas las cosas no se pagaban impuestos en el franquismo. Entonces, sin impuestos no hay estado de bienestar. Ya está, punch, ya está, chicos. ¿No? Sí se llamaba Marcelino Pascua y era un socialista, y era antes de Franco, y luego fue Federica Monseni. Tenemos que terminar, aunque estaríamos eternamente con vosotras, y Carmina, yo quiero que me cuentes algunos actos de este 50 aniversario de la muerte de Franco, que se recogen bajo el lema España en libertad, como comisionada que eres de coordinación de todos estos actos de conmemoración, cosas a las que puede ir la gente, cosas destacables. Pues una de las cosas que yo querría decir es que vale, hay que hablar de Franco y hay que conocer, pero esto no va de Franco, esto va de democracia y de libertad. Es el clickbait. Sí. Franco es el clickbait. Pero, entonces... por eso hemos decidido que no celebramos el 20N como tal, no hay un gran acto de Estado, lo que va a haber es 400 actos entre noviembre y diciembre por todo el territorio, bueno, más de 400, en todas las provincias, un poco que giran en torno a dar a conocer este pasado reciente, obviamente, transición, dictadura, celebrar lo que se ha conseguido. O sea, pasamos de un país de reprimir, encarcelar, a reeducar a la población homosexual, a ser un referente a nivel mundial en temas LGTBI, matrimonio, feminismo. El feminismo, por supuesto, es uno de los países también referentes. Es que nos hemos dado una prisa. En España eso, la prisa. Y sobre todo nos interesa también crear espacios de encuentro, de diálogo, de ver cómo movemos un poco esto del espíritu crítico y cómo imaginamos cómo mejorar todo esto, porque la democracia tampoco es un lugar de llegada, ¿no? Es un lugar desde el que partir y que esto hay que mejorarlo entre todas y todos. Y también nos interesa mucho eso, ¿no? El cómo, o sea, los políticos están muy bien, pero también tú como ciudadano y ciudadana, ¿qué puedes hacer en todo esto? Entonces, cosas, volviendo un poco a la cultura, pues una de las cosas que también nos emocionan mucho, obra de teatro 1936. Estamos apoyando funciones escolares. Estamos apoyando, además, un formato complementario de 50 minutos, una hora, que viaja mucho más fácil y que puede llegar a institutos. Estamos trabajando con redes de profesores y profesoras que ya están trabajando sobre temas de memoria para apoyar iniciativas para
facilitar rutas, espacios de encuentro. Hay festivales. O sea, estamos celebrando la libertad, pues vamos a hacer una fiesta. Y también estamos trabajando con el Consejo de Juventud, que tenemos un convenio con ellos, para que el año que viene pueda haber un festival en cada comunidad autónoma en el que festival de ideas, festival de cultura, hablemos de todas estas cosas, ¿no? De qué supone vivir en una democracia, que no supone vivir una dictadura, y hacerlo un poco desde la celebración también y desde el conocimiento, ¿no? Combinando estas dos cosas. No es tarea fácil, desde luego, la que te han encomendado, Carmina. La verdad. Pero, hija, ahí te vemos con una sonrisa, con un pelazo, tenemos que decir. Con una bandera palestina en la camiseta y con mucho trabajo por hacer, la una y la otra, desde el compromiso, desde el periodismo. Natalia, Carmina, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por el trabajo de investigación periodística que nos consta que llevas haciendo muchísimos años en el país y por todos estos actos conmemorativos y por haber venido a contárnoslo. Nos quedábamos de alguna manera mucho más tranquilas, la verdad. Yo sé, es como que era un lavado de esta estadística repugnantosa de bueno, es que... bueno, muy bueno. Además, ¿qué matiz? ¿Por qué? Bueno, o sea, ¿qué matiz veis entre bueno y muy bueno? Me gustaría sentarme con estos chavales. Bueno, pues yo creo que lo mismo que les habrá atravesado a las oyentas. O sea, al final, pues cuando tú conversas y creas un espacio de diálogo y preguntas y dices, oye, ¿por qué ha pasado esto? Y te reformulas incluso algunas de tus propias ideas, pues vas a los sitios con más tranquilidad. Entonces, a lo mejor, pues bueno, invitamos y instamos a estos espacios de diálogo. Yo lo hago mucho con los taxistas. O sea, quiero decir, hay taxistas que creo que hay cierto miedo como a decir públicamente que eres progresista, sin embargo no hay ninguna vergüenza en decir, bueno, es que lo de la red hidrográfica que inventó Franco, o sea, quiero decir, y digo, hombre, usted no puede decir una falacia y quedarse tan tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada por rebatir cosas, por reformular preguntas, incluso por disentir en muchos aspectos con las personas que tengas a tu alrededor, con lo cual te instamos al diálogo. Yo empezaba muy enfadada y he acabado muy reposada. Yo así también. Que muchas gracias. Y esperemos que todas vuestras cenas de Navidad que se vienen, que es un pico de estrés muy grande para muchísima gente y un pico de propaganda para la ultraderecha también muy grande. Esperemos que las encaréis de esta manera, como hemos estado en esta mesa, como si fuerais vosotras, Carmina, y vosotros, Carmina y Natalia. Hacéis un Carmina y Natalia, os hacéis un repaso y vais respondiendo. Pantanos, pum, tengo una respuesta para ti. Seguridad social, pum, tengo una respuesta para ti. Orden y concierto, tengo 6 respuestas para ti. Todo esto os lo damos desde Saldremos Mejores. Muchas gracias por estar ahí una semana más, queridísimas amigas. Muchísima paciencia, muchísima paz, muchísimo amor y gracias también a nuestro equipo sin el que no seríamos nada, unas babas. Nico, Pablo, Jesús, Sara y Paula, que están también en casa. Besito muy Adiós, grande. Nos vemos la semana que viene. Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.